La verdad que en una época se habló mucho del tema de lo que es la neuronavegación, ¿no? Un término que englobaba la posibilidad de buscar herramientas de diagnóstico y tratamiento de diversas maneras, aplicando a patología compleja, ¿sí? La patología compleja se fue aplicando a la medida que pasó el tiempo y hoy por hoy, desde hace unos pocos años, se cuenta con técnicas sumamente avanzadas para profundizar en el estudio y conocimiento del cerebro tanto sano o a partir de la existencia de patologías neurológicas. La robótica se ha desarrollado mucho más en el ámbito de la neurocirugía o de la investigación médica, al orden de, por un lado, bueno, en lo que es la neurocirugía, lograr terapias cada vez más eficaces de neurooncología, o sea, de lesiones tumorales y especialmente de lesiones vasculares, ¿sí? Donde obviamente la necesidad de cirugías cada vez más limpias, cada vez menos invasivas, cada vez menos lesivas para el paciente, obligaron el desarrollo de técnicas de extrema complejidad. Entre algunas de las cosas que más se usan hoy, que podemos incluir como la navegación por el cerebro, son las técnicas de neuroimágenes funcionales. Es decir, elementos no estrictamente de robótica, pero sí de alta complejidad en imágenes que permiten obtener un diagrama, una estructura del cerebro a través de imágenes que pueden ayudar notablemente a llegar a diagnósticos o llegar a entender y comprender mucho mejor procesos neurofuncionales que todavía están poco claros. La neurociencia es una de las ciencias que más ha aportado en los últimos 20 años quizás a la neurología. En la década del 90 se consideró la neurología como la ciencia que más le aportó a la medicina en aquellos tiempos. Pasaron muchos años, un cuarto de siglo, pero en realidad hoy por hoy todavía es el ámbito que realmente está progresando muchísimo hacia el conocimiento de la fisiología, de los circuitos neuronales, de la neuroplasticidad, los elementos que tienen que ver con cómo el cerebro se remodela a partir de daño, a partir de cuestiones que no tienen que ver con la patología en sí misma, sino con el solo hecho de la existencia de la persona. Los cambios de hábitat, los cambios de ecosistema, las guerras, las inundaciones, los traumas psíquicos van modelando el cerebro y van dándole una nueva arquitectura que antes se creía que no podía ocurrir. Y las neuroimágenes funcionales, los elementos de estudios de tractografía, de circuitos o de elementos de observación microscópica o ultramicroscópica están colaborando para que muchos investigadores estén entendiendo mucho más por qué se producen cambios tanto neurológicos, conductuales o psíquicos a partir de experiencias vitales también. Un robot que corre y nada como una salamandra. Este es Pleu Robot. Pleu Robot es un robot diseñado para imitar una especie de salamandra llamada Pleurodeles walt. Pleu Robot puede caminar, como ven aquí, y luego verán que también puede nadar. Quizás se pregunten por qué diseñamos este robot. Lo diseñamos como herramienta científica para la neurociencia. De hecho, lo diseñamos junto a neurobiólogos para entender cómo se mueven los animales y sobre todo cómo la médula espinal controla la locomoción. Pero cuanto más trabajo en biorrobótica, más me interesa realmente la locomoción animal. Si lo piensan, un delfín o un gato que corre o salta o incluso nosotros mismos hacemos cosas asombrosas. De hecho, el sistema nervioso resuelve un problema de control muy complejo. Tiene que coordinar más o menos 200 músculos a la perfección, porque si la coordinación es mala, nos caemos o nos movemos mal.
Mi objetivo es entender cómo funciona esto. Hay 4 componentes principales detrás de la locomoción animal. El primer componente es el cuerpo, y de hecho, nunca se debe subestimar en qué medida la biomecánica en los animales ya simplificó la locomoción. Luego está la médula espinal. En la médula espinal hay reflejos, múltiples reflejos que crean un ciclo de coordinación sensoriomotora entre la actividad neural de la médula y la actividad mecánica. Un tercer componente son los generadores de patrones centrales. Son circuitos muy interesantes de la médula de los vertebrados que pueden generar por sí mismos patrones rítmicos de actividad muy coordinados y al mismo tiempo reciben solo señales de entradas muy simples. Estas señales de entrada provenientes de la modulación descendente desde las partes superiores del cerebro, como la corteza motora, cerebelo, ganglios basales, modularán la actividad de la médula conforme nos desplazamos. Lo interesante es hasta qué punto solo un componente de bajo nivel, la médula espinal junto con el cuerpo, ya resuelven gran parte del problema de la locomoción. El cortar la cabeza de un pollo, este puede seguir corriendo un rato. Eso demuestra que con la parte inferior, la médula y el cuerpo, ya se resuelve gran parte de la locomoción. Pero entender cómo funciona es algo muy complejo porque, en primer lugar, grabar la actividad de la médula es muy difícil. Más fácil es implementar electrodos en la corteza motora que en la médula espinal, sobre todo en humanos. Segundo, la locomoción se produce gracias a una interacción muy compleja y muy dinámica entre estos 4 componentes, así que es muy difícil averiguar el papel de cada uno en el tiempo. Aquí es donde los biorobots, como PleuRobot y los modelos matemáticos realmente pueden ayudar. Entonces, ¿qué es la biorrobótica? La biorrobótica es un campo muy activo de investigación en robótica que quiere inspirarse en los animales para hacer que los robots salgan al aire libre. El gran objetivo aquí es inspirarse en los animales para hacer robots que operen en terrenos complejos, escaleras, montañas, bosques, lugares donde los robots todavía tienen dificultades y donde los animales se desempeñan mucho mejor. El robot puede ser una gran herramienta científica también. Hay proyectos muy buenos en los que se usan robots como herramientas científicas en neurociencia, biomecánica, hidrodinámica. Este es exactamente el propósito de PleuRobot. En mi laboratorio colaboramos con neurobiólogos como Jean-Marie Cabelguin y queremos hacer modelos de la médula y validarlos en robots. Queremos empezar de forma sencilla. Es bueno empezar con animales simples como las lampreas, que son peces muy primitivos, y luego gradualmente pasar a animales de locomoción más compleja, como salamandra, pero también a gatos y humanos. Y aquí, un robot se convierte en una herramienta interesante para validar nuestros modelos. Para mí, PleuRobot es una especie de sueño hecho realidad. Hace más o menos 20 años yo ya trabajaba haciendo simulaciones informáticas del movimiento de lampreas y salamandras durante mi doctorado. Pero siempre supe que mis simulaciones eran solo aproximaciones. ¿Por qué no tener un robot real y una física real? De todos estos animales, uno de mis favoritos es la salamandra. Podrán preguntarse por qué, y es porque dado que es un anfibio, es un animal clave desde el punto de vista evolutivo. Establece una relación maravillosa entre nadar, como vemos en la anguila o pez, y la locomoción del cuadrúpedo, como vemos en los mamíferos, gatos, humanos. De hecho, la salamandra moderna se parece mucho al primer vertebrado terrestre, por lo que es casi un fósil viviente, lo que nos da acceso a nuestro antepasado, el antepasado de todos los tetrápodos terrestres. La salamandra nada haciendo una marcha de natación anguiliforme. Para ello propaga una onda viajera de actividad muscular de la cabeza a la cola. Y una vez en el suelo, pasa a un modo de andar al trote. En este caso, se produce una activación periódica de las extremidades muy bien coordinadas con esta ondulación estacionaria del cuerpo. Y es exactamente la marcha que están viendo aquí con PleuRobot. Pero muy sorprendente, y de hecho es fascinante, todo esto lo puede generar simplemente la médula y el cuerpo. Si tomamos una salamandra sin cerebro, no es tan agradable, pero se le quita la cabeza y le estimulamos la médula con electricidad, con un bajo nivel de estimulación, inducirá al modo de andar similar. Si se le estimula un poco más, la marcha se acelera. En un momento hay un umbral y automáticamente el animal pasa a nadar. Es increíble. Sencillamente cambia la marcha, como si pisar el acelerador de la modulación descendente de la médula espinal cambiara por completo entre dos marchas muy diferentes. De hecho, lo mismo se observa en gatos. Si uno estimula la médula de un gato, puede pasar de caminata a trote a galope. O en las aves, uno puede hacer que pasen de caminar en un nivel bajo de estimulación a batir las alas en un nivel alto de estimulación. Y esto demuestra que la médula espinal controla la locomoción de forma muy
muy sofisticada. Por eso estudiamos la locomoción de la salamandra en más detalle y tuvimos acceso a una máquina de rayos X muy buena del profesor Martin Fischer de la Universidad Jena en Alemania. Gracias a eso tenemos una máquina increíble para grabar el movimiento de los huesos en gran detalle. En esencia, descubrimos qué huesos importaban y recolectamos su movimiento en 3D. Recolectamos una gran base de datos de movimiento, tanto en tierra como en el agua, para obtener una base completa de los comportamientos motrices que pueden tener un animal real. Mediante un proceso de optimización encontramos la estructura correcta para colocar los motores, para conectarlos, para poder reproducir esos movimientos lo mejor posible. Y así cobró vida PleuRobot. Veamos cómo se asemeja al animal real. Aquí ven una comparación casi directa entre la marca del animal real y la de PleuRobot. Puede verse que hay casi una reproducción 1 a 1 de la marcha de pie, hacia atrás, y poco a poco se ve aún mejor. Pero todavía mejor, podemos nadar. Para eso usamos un traje seco y recubrimos al robot. Y entonces podemos ir al agua y reproducir la marcha de natación. Aquí estábamos muy contentos porque esto es difícil de hacer. La física de interacción es compleja. El robot es mucho más grande que un animal pequeño. Por eso tuvimos que hacer un escalado dinámico de frecuencias para asegurarnos de lograr la misma física de interacción. Pero al final logramos buena compatibilidad y estamos muy felices. Pasemos a la médula espinal. Con Jim Marin-Cabellgem modelamos los circuitos de la médula. Lo interesante es que la salamandra conserva un circuito muy primitivo, muy similar a la de la lamprea, ese pez parecido a una anguila primitiva. Y parece que durante la evolución surgieron nuevos neuroosciladores para controlar las extremidades, para lograr la locomoción de las piernas. Y sabemos dónde están estos osciladores neurales, pero hicimos un modelo matemático para ver cómo deberían acoplarse y lograr esa transición entre las dos marchas tan diferentes. Y lo probamos a bordo de un robot. Tiene este aspecto. Aquí vemos una versión previa del PleuRobot, totalmente controlada por nuestro modelo de médula espinal programada a bordo del robot. Lo único que hacemos es enviarle al robot, mediante un control remoto, las dos señales descendentes que debería recibir normalmente la parte superior del cerebro. Y lo interesante es que, jugando con estas señales, podemos controlar completamente velocidad, rumbo y tipo de marcha. Por ejemplo, si estimulamos en un nivel bajo, tenemos el modo de caminar. Si estimulamos mucho, muy rápidamente pasa al modo nadar. Y por último, también podemos hacer giros muy bien con solo estimular más un lado de la médula que el otro. Y pienso que es realmente hermoso cómo la naturaleza distribuyó el control y le dio mucha responsabilidad a la médula espinal para que la parte superior del cerebro no tenga que ocuparse de cada músculo. Solo tiene que ocuparse de esta modulación de alto nivel y es trabajo de la médula coordinar cada movimiento. Pasemos ahora a la locomoción del gato y a la importancia de la biomecánica. Este es otro proyecto en el que estudiamos la biomecánica del gato y queríamos ver en qué medida la morfología ayuda a la locomoción. Encontramos tres criterios importantes en las propiedades, básicamente de las extremidades. El primero es que la extremidad del gato se parece más o menos a una estructura de pantógrafo. El pantógrafo es una estructura mecánica que mantiene el segmento superior y los segmentos inferiores siempre paralelos. Es un sistema geométrico sencillo que coordina un poco el movimiento interno de los segmentos. Una segunda propiedad de las extremidades del gato: son muy livianas. La mayor parte de los músculos están en el tronco. La última propiedad importante es el comportamiento tan elástico para manejar impactos y fuerzas. Así diseñamos a Cheetah Cub. Invitemos a Cheetah Cub al escenario. Este es Peter Eckert, que hace su doctorado sobre este robot. Y como ven, es un pequeño y lindo robot. Parece un juguete, pero se usó como herramienta científica para investigar estas propiedades de las patas del gato. Como ven, es muy compatible, muy liviano y también muy elástico, de modo que podemos pisarlo y no se romperá. De hecho, saltará. Esta propiedad de ser tan elástico también es muy importante. También se ve un poco las propiedades de estos tres segmentos de la pata como un pantógrafo. Pero lo interesante de esta marcha bastante dinámica es que se obtiene exclusivamente en lazo abierto, o sea, sin sensores, ni bucles de retroalimentación complejo. Y eso es interesante porque significa que la mecánica ya estabiliza esta marcha bastante rápida y que la mecánica realmente buena ya simplifica la locomoción.
al punto que incluso se puede perturbar un poco la locomoción. Como verán en el próximo video, podemos hacer algo de ejercicio, pedirle al robot que baje un escalón, y el robot no se caerá, lo cual nos sorprendió. Hay una pequeña protuberancia. Esperaba que el robot cayera de inmediato, porque no hay sensores ni bucle de retroalimentación rápida. Pero no, sencillamente la mecánica estabilizó la marcha y el robot no se cayó. Obviamente, con escalones más grandes y con obstáculos se necesitan bucles de control total, reflejos y todo. Pero lo importante aquí es que para las perturbaciones pequeñas la mecánica es correcta, y pienso que este es un mensaje muy importante de la biomecánica y la robótica para la neurociencia. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la locomoción humana? Claramente la locomoción humana es más compleja que la del gato y la salamandra, pero al mismo tiempo el sistema nervioso de los humanos es muy similar al de los otros vertebrados, y sobre todo la médula espinal también es el controlador clave de la locomoción humana. Por eso, una lesión en la médula espinal tiene efectos dramáticos, y eso debido a que el cerebro pierde la comunicación con la médula. Especialmente pierde esa modulación descendente para iniciar y modular la locomoción. Por eso, un gran objetivo de la neuroprotésica es poder reactivar esa comunicación mediante estimulaciones eléctricas o químicas. Y hay varios equipos en el mundo que hacen exactamente eso, especialmente en la EPFL, mis colegas Gregory Curtin y Silvestro Misera. Pero para hacerlo correctamente, es muy importante entender cómo funciona la médula, cómo interactúa con el cuerpo y cómo se comunica el cuerpo con esta. Es ahí donde los robots y los modelos que presenté hoy espero que jueguen un rol clave en esos objetivos tan importantes. Gracias. Auk, he visto en tu laboratorio otros robots que nadan en contaminación y miden la contaminación mientras nadan. Pero, para esto, mencionaste en tu charla como efecto secundario la búsqueda y el rescate. ¿Y tiene una cámara en la nariz? Por supuesto, el robot. Se desprenden algunos proyectos en los que quisiéramos usar robots para inspección de búsqueda y rescate. Por eso, este robot ahora los está viendo. Y el gran sueño es, si uno atraviesa una situación difícil como el derrumbe o la inundación de un edificio, y es muy peligroso para el equipo de rescate, ¿por qué no enviar un robot que pueda arrastrarse, nadar, caminar y que quizá haga de enlace de comunicación con los supervivientes? Claro, suponiendo que las víctimas no se asusten por su forma. Sí, probablemente deberíamos cambiar la apariencia un poco, porque supongo que un superviviente podría morir de un ataque al corazón por temor a que esto se lo coma. Pero cambiando la apariencia y haciéndolo más robusto, podemos lograr una buena herramienta. Muchas gracias. Básicamente lo que se ha planteado es el hecho de la navegación por medio de los vasos sanguíneos, o sea, a través de vasos sanguíneos, para terapia endovascular de malformaciones congénitas, para la necrosis tumoral, para la reducción del tamaño de lesiones congénitas vasculares, como por ejemplo los angiomas, las malformaciones arteriovenosas, las embolizaciones que le llamamos, dependen muchas veces de técnicas robóticas. Y esto ha permitido disminuir el tiempo de cirugía, mejorar la calidad de los resultados terapéuticos, disminuir la estancia del paciente en el hospital, reducir la cantidad de anestesia que se necesita para una operación como esta y poder distribuir mejor el tiempo para alcanzar resultados mucho más óptimos, ya que hasta hace poco tiempo eran cirugías muchísimo más cruentas, con mayor posibilidad de complicaciones, de infecciones, de un paciente en un postoperatorio mucho más complicado. Así que la neurología vascular, la neurooncología son las dos ramas que más han recibido beneficios del aspecto de la neurorobótica o de la neuronavegación, ¿no? Yo creo que hay grandes posibilidades de que aporte a la salud pública esto, como elemento clave para mejorar los resultados de tratamientos de alta complejidad o de alto costo incluso. En algunos centros de la Argentina se han habilitado desde la parte pública, más allá de los privados, que naturalmente tienen otro nivel
de participación en este tipo de tecnología de alto costo. Se han habilitado quirófanos, se han habilitado centros donde se usa la robótica para las intervenciones quirúrgicas cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, abdominales. O sea que ya creo que debiéramos comenzar a mirar una posibilidad más para que aporte a la menor, complicación posible del tratamiento por métodos invasivos de patologías de muy difícil manejo el día de hoy, ¿no? Así que gran futuro tendrá la robótica, o gran presente, y tendremos que conocerlo mejor también. Creo que se han ido logrando avances significativos en cuanto a la complejidad de las patologías que se tratan en San Luis desde no hace tanto tiempo. Esto va a obligar lógicamente a pensar en la necesidad de incorporar elementos de este tipo, no solamente estrictamente biomecánico o robótico, sino también de diagnósticos de alta complejidad, y entrelazarlos con aparatología, maquinaria, que puede servir para evitar por ahí el traslado del paciente a otros centros o a otros lugares que quizás no dentro de mucho tiempo necesiten ser tratados rápidamente aquí mismo, ¿no? Así que me imagino que debe ser un trabajo muy complicado para quienes tengan que pensar en el futuro poder hacer disponer a los centros de salud de estos elementos. Pero sin duda que ya hoy se aplica en Argentina, se aplica en nuestro ámbito, en nuestro país, así que no creo que sea de esperar demasiado para que tengamos acá también, ¿no?